tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, como todos los días domingo. A esta hora, en simultáneo, estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, por supuesto, para que ustedes puedan observar, puedan ver cuántas veces quieran además este programa. Hoy tenemos un programa que creo que le va a interesar mucho a la gente porque tiene que ver fundamentalmente con lo que está pasando en el mundo de las pensiones, pero vamos a echar una miradita global respecto también a lo que está pasando en nuestra economía, que, bueno, a mucha gente lo tiene muy preocupada de cara a lo que viene el año 2024. Antes saludo al dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro, hoy vestido a la usanza británica. Camisa blanca, traje azul, pantalón gris. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos acompañan. Sí, esto yo lo aprendí esta semana. Parece un uniforme de colegio, efectivamente. Cuando en los colegios la gente iba así más, hoy en día van como de buzo. En la Tendría que ser el pero... Mr. Blackboard o algo así, una cosa así. Una cosa así. Sí. Así que aquí estamos otro día, semana lluviosa pasó. Sí, bueno. Este noviembre veía noticias, ahí es raro el clima, veía noticias que decía que el octubre pasado había sido de los más calurosos, pero eso a nivel mundial, porque aquí hizo frío durante el mes pasado. Pues, está raro. No es tanta rareza que tiene como tantas la cosas República de Chile que tenemos que ir comentando. Y así hoy día vamos a estar conversando sobre todo economía, y para eso tenemos un especialista que nos va a poder ayudar a entender cosas que de repente se notan o se escuchan como tan raras, tan lejanas, y vamos a ver que no son tan lejanas y que sí tienen importancia en el día a día de cada uno de nosotros. Así que, Eugenio, te doy el placer ahí de presentar a nuestro invitado. Exactamente, estoy con Jorge Germán, que es economista de la Universidad de Chile, está en la Facultad de Economía de la gloriosa Universidad de Chile, donde alguna vez yo pasé. Y además es director de Germán Consultor. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer poder contar contigo esta mañana aquí con nosotros en la agricultura. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación de compartir con usted. Sí, pues. Nunca te han funado en la chita, ¿cierto? No. Feo lo que pasó conmigo el otro día. Ese tipo de cosas no corresponden. No, ese tipo de cosas no corresponden. Uno puede tener muchas diferencias. Sé que quiero partir ahí también, aprovechando, se me había olvidado, solidarizar ahí. Uno puede tener muchas diferencias de opinión, pero ojalá volvamos en Chile a tener un debate civilizado y no esta cosa de las funas y tonteras. Bueno, ha sido largamente debatido ese tema. La verdad que bueno, yo pasé por la Escuela de Derecho de la Chile hace muchos años. El milenio pasado, ¿no? En el siglo pasado. Milenio pasado también, pues. Y milenio pasado, sí, pues exactamente. Sí, y a mí me tocó vivir otra época. Era una época donde se consolidó algo que duró mucho tiempo, que era la amistad cívica. Y era un placer ir a la Escuela de Derecho, y en realidad uno se encontraba con un Chile real y era otra cosa. Nos teníamos mucho respeto. Yo lo puse en mis redes sociales, yo no sé qué le pasó a la escuela en verdad en estos últimos años, pero bueno. Sí. Eso es harina de otro costal. Así es, pero vamos a la economía porque no está bueno el panorama. Yo te diría que uno ve las cifras, uno ve las proyecciones, uno ve lo que pasa a nivel la inflación se ha ido conteniendo, que eso es de las pocas buenas noticias que se pueden señalar por ahora. Pero ¿cuándo podemos volver a tener un empleo más bien bajo? ¿Cuándo podemos volver a crecer? ¿Cuándo podemos volver a tener inversión en Chile? ¿Se vislumbra en algún momento próximo o cuesta más volver a eso? No, se ve una cierta recuperación el próximo año, que deberíamos estar creciendo en torno al 1,5, que igual es una cifra bastante baja comparado con lo histórico. Este año 2023 el Producto Interno Bruto va a caer en torno al 0,5, 0,3%, o sea, vamos a tener una contracción de la actividad económica. Y de alguna manera eso se ha reflejado en que la tasa de desempleo ha estado rondando en torno al 9%. Y en vista de la alta inflación, ¿cierto? El Banco Central hace varios años atrás comenzó a subir la tasa de interés para de alguna manera contener la inflación. Y en los últimos meses ha estado disminuyendo la tasa política monetaria en vista de que la inflación ya ha estado descendiendo. La última cifra del INE muestra que la inflación creció un 5% con respecto al año pasado. Uh-huh. Hace un año atrás estábamos sobre las dos cifras. Entonces, en algún sentido, el Banco Central está cumpliendo la tarea, y en eso se ha reflejado en que ha estado bajando la tasa política monetaria en los últimos meses. Y eso de alguna manera debería repercutir a que la actividad económica vuelva a retomar la senda de crecimiento el próximo año, que iría a estar en torno al 1,5%.
Sí, porque igual es bajo. Veníamos hace algunos años atrás diciendo como a niveles de un 4, 5, por ahí debiésemos andar. Para volver a eso, ¿hay condiciones o todavía el nivel de incertidumbre, todavía toda esta indefinición constitucional y legal no ayuda a que podamos llegar a niveles de crecimiento más altos? Mira, el tema constitucional yo creo que está generando ruido en la economía, principalmente en el mercado financiero. Uno lo ve con la baja brusca que ha tenido la bolsa en los últimos meses. Porque, por ejemplo, antes de la elección constituyente el 7 de mayo, la bolsa estaba como en torno a los 5.600 puntos. Gana, ¿cierto?, con importancia la derecha, sobre todo el Partido Republicano, ¿cierto?, los consejeros. Y ahí la bolsa saltó hasta como los 6.500 puntos, ¿ya? En el sentido de que como que volvió el optimismo en el mercado. Pero cuando ya sale el texto, ¿cierto?, hace unas par de semanas atrás, y las encuestas de alguna manera en forma seguida muestran de que hay una alta probabilidad que gane el rechazo y que este tema siga abierto, de alguna manera eso se ha traspasado hacia el mercado financiero y hoy día la bolsa está en 5.500 puntos, que es muy similar a lo que estaba antes, ¿ya? O sea, como que todo ese optimismo se acabó y en parte yo creo que es reflejo de esta incertidumbre de que puede ser de que gane el rechazo y este tema constitucional va a seguir abierto. Ya, o sea, en ese sentido, si es que la tendencia empezase a variar y empezase a subir a la favor para diciembre y se viese de que la favor pudiese eventualmente llegar a ganar, eso sí ayudaría al empleo y sí ayudaría a la inversión, que es lo que muchas familias están esperando hoy día de cuándo empiezan a haber más pega. Claro, porque hay que ver también que el inversionista no invierte para un año o 2 años, sino que un inversionista cuando hace un proyecto de inversión lo hace para los próximos 10, 15, 20 años. Uh-huh. Entonces los inversionistas quieren de alguna manera certidumbre a futuro para que se dé lo que ellos proyectaron en su evaluación de la inversión. Entonces si ellos ven de que el tema constituyente va a seguir abierto, claramente eso va a seguir repercutiendo en la actividad económica. Vamos a tener cifra de crecimiento baja, en torno al 1,5%, 2%, o sea, volver a crecer al 4% no lo veo para los próximos años. La tasa de desempleo también va a seguir alta porque va a ir en línea con una actividad económica que está con lento crecimiento. Entonces yo creo que es importante cerrar este tema constitucional, más allá del tema político, yo creo por el tema económico. Y al final, lo que yo veo es que la extrema derecha está en desacuerdo, ¿cierto? La extrema izquierda está en desacuerdo. Al final, de alguna manera, te muestra que el proyecto es moderado y que puede ser tal vez el camino para los próximos años para este país. Sí, fíjate que yo te escucho y de alguna manera uno se transporta un poquitito también a lo que pasó el 2022 con el primer plebiscito, el de septiembre. Nosotros venimos como país en líneas generales sobrellevando, yo le diría, Jorge, unos quizás casi 5 años de una incertidumbre brutal, partiendo por lo que ocurrió el 2019 con el estallido, que generó de hecho una pequeña crisis económica y una contracción económica en noviembre, diciembre, que se recuperó parcialmente ya para el mes de febrero. Después vino el tema de la pandemia, que la pandemia fue un mazazo atómico no solamente para la economía chilena, sino para la economía mundial, con todo lo que ocurrió en el camino, el retiro de los fondos de pensiones, la inflación que termina pegando un salto brutal probablemente por ese factor durante el 21 y el 22. Pero esto de habernos metido en el proceso constitucional, que se haya rechazado el primer texto, que en el segundo haya hoy en las encuestas una tendencia, bueno, si bien ha subido mucho la tendencia de la favor en las últimas semanas, por lo menos hasta ahora todas las encuestas dicen de que ganarían en contra. El hecho de que esta situación no se cierre, como dices tú, y que eventualmente esto se siga prolongando en el tiempo, ¿qué tanto le va a golpear a la gente en el bolsillo? Porque de repente la gente ve que nosotros hablamos mucho de la cosa que está pasando arriba, pero no somos capaces de hacer un link con cómo aquellas cosas que están pasando arriba le golpean abajo a la gente. Entonces el hecho de que esta cuestión prosiga, que esto no se cierre, que esto se mantenga, que persista la incertidumbre, ¿en qué le va a perjudicar a la gente en el día a día?
Claro, porque en el sentido de que este tema de la constituyente, si se rechaza, queda abierto el tema hacia adelante, sigue habiendo la incerteza sobre qué va a pasar con el derecho de propiedad, con el derecho a agua, con el derecho minero, etcétera. Y eso obviamente genera incertidumbre en la inversión, y la inversión es generador de empleo y también generador de crecimiento económico. Entonces, si tenemos una inversión alicaída, eso también va a generar que haya menos generación de empleo, y eso obviamente le repercute en la gente que está desempleada y que está buscando trabajo. Entonces, por eso es importante cerrar este tema constituyente, para que de alguna manera haya certeza para que los inversionistas puedan invertir, y al invertir eso va a generar empleo, y la gente que está desempleada o la gente que se quiere cambiar de trabajo por un salario más alto lo va a poder hacer. El punto está que mientras esto esté abierto va a seguir la incertidumbre, y como les digo, la gente, los inversionistas invierten a 10, 20, 30 años y quieren tener la certeza para ese periodo largo de tiempo, y cuando ven hoy día que puede ser que este tema siga abierto, claramente nadie va a querer invertir, o van a invertir una menor cantidad. Entonces, por eso es importante que cerrar el tema constituyente de alguna manera va a generar un impulso en la inversión, porque va a dar certeza jurídica a los proyectos de inversión hacia adelante, y eso va a ir de la mano en un aumento del crecimiento del empleo y del crecimiento de la actividad económica, y por ende al final de los salarios. Ahora, Jorge, pero puedo añadir otra visión respecto de esto, porque yo también entiendo que el tema constitucional es fundamental, es muy importante. La Constitución es la que te establece los grandes marcos sobre los cuales se produce la interacción entre los ciudadanos y el Estado y todo eso. Y eso yo lo entiendo. Pero independientemente de que se cierre, supongamos que se cierra en el mes de diciembre, que ganar a favor, o hay un compromiso de no abrir el tema, no sé, por 20 años, no sé. Eso no va a pasar, pero bueno, pues supongamos que se cierra el asunto. Nos enfrentamos a otro problema, que es el administrador del Estado hoy día. Que ese es el otro problema, porque en el fondo yo entiendo que el tema de las inversiones tiene que ver con la confianza. Y hoy día los inversores no confían en Chile, primero porque tenemos todo este despelote constitucional no resuelto, pero además estamos en presencia de un gobierno que tampoco genera credibilidad, que no la genera desde el momento en que apoyó el proceso constitucional anterior, que ha cometido una sucesiva cantidad de errores, que ha mirado con desprecio el comercio internacional con el subsecretario Humada en su momento, que es extremadamente contradictorio en sus relaciones internacionales. Entonces, ¿cómo es posible eventualmente tener una visión optimista respecto de cerrar el ciclo constitucional, entendiendo que tienes un administrador que tampoco genera confianza? Bueno, sí, pues efectivamente el ministro Marcel, a través de su administración, no ha generado mucha confianza, ¿ya? Entró con una reforma tributaria el año pasado que fue bastante difícil de comprender desde el punto de vista económico, porque estábamos en una economía que estaba alicaída, estaba creciendo muy lentamente, y quería aumentar los impuestos fuertemente al patrimonio, que de alguna manera eso también redunda en financiamiento para la inversión, ¿ya? Y aumento de otros impuestos. Y claramente eso de alguna manera también generó incertidumbre, y el pacto fiscal que ha estado él proponiendo tampoco ha tenido una bajada muy clara hacia la población, tampoco ha tenido apoyo político ese pacto fiscal, tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces yo veo que el panorama económico por parte del manejo del ministro Marcel no se ve tan promisorio para los próximos 2 años, y claramente eso no genera también buena mirada hacia adelante. Sí, y por otro lado, si tú tienes una actividad que está bajando, no tiene mucho sentido aumentar los impuestos, que probablemente vaya a recaudar menos. Porque recordemos que la torta es más chica y me estás pidiendo más. Los impuestos se aplican sobre la generación de ingresos, lo que es impuesto a la renta, o sobre las ventas que haya respecto del tema IVA. Pero si hay menor generación de ingresos o hay menor cantidad de ventas de bienes, que hemos visto varios bienes que hemos ido conociendo reportes que se están vendiendo menos, aunque subáis la tasa no sé cuánto, vaya a recaudar menos igual, porque hay una base más baja sobre la cual estáis aplicando los números. O sea, es erróneo tratar de financiar el Estado subiendo impuestos hoy día, porque probablemente vaya a recaudar menos. Parecido a lo que le pasó a Arenas en su momento con la reforma durante Bachelet 1. Claro, efectivamente en Bachelet 2, ¿cierto? Arenas subió los impuestos a la empresa un 27%, ¿cierto? También subió a un 40% el impuesto a las personas. Ellos pretendían recaudar un 3% del PIB
en impuestos y recaudaron la mitad, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente el alza de impuestos de alguna manera repercute en una menor inversión, menor consumo, y por otro lado vemos con lo que ha mostrado la Contraloría, ¿cierto?, ayer en el Congreso del mal uso de los recursos por el lado del Ministerio de Vivienda, que por otro lado también los recursos no se utilizan de forma eficiente. Entonces, ¿cómo puede el ministro Marcel ir y pararse en el Congreso y pedir aumentos de impuestos si por otro lado el Contralor nos muestra ayer de que estos impuestos están usándose de manera ineficiente por parte, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda? Sí, pues te dejo planteada la inquietud para de vuelta de nuestros comerciales. Una de las grandes herramientas que tiene el Estado para efectos de incentivar la economía es la ley de presupuesto. Entonces, ahí, ¿eso es o no una herramienta para incentivar el desarrollo y el crecimiento, este presupuesto que estamos discutiendo hoy día? Pero yo creo que hay otro problema, que es el tema de la ejecución de presupuesto, que ese ya es un tema que vamos a hablar después en un momento. Pero déjeme comentarle algo muy importante a esta hora. AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile. Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan vivir con la salud impecable, en Los Héroes cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con el economista Jorge Germán, con Pedro Pizarro. La pausa y ya estamos. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque aquí en Agricultura. Por supuesto, en Agricultura también estamos en simultáneo haciendo en simple la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Nuestro invitado, el economista Jorge Germán, con Pedro Pizarro. Estábamos hablando de presupuesto, que es un tema que por esta semana, por estos días, se va a poner más álgido. Pedro planteaba el tema de la ley de presupuesto y yo planteaba el tema de la ejecución del presupuesto. Sí, pues vamos a ir dolor de cabeza ese. Vayamos a esos dos temas, que en la ley de presupuesto el ministro de Hacienda está pidiendo una autorización para endeudarse más aún respecto a la deuda que ya tiene. O sea, en la práctica lo que está diciendo es: con lo que voy a recaudar por impuestos, de empresas estatales, lo que sea, no me alcanza para lo que quiero hacer, así que usted permítame endeudarme y pedir más plata prestada para poder hacer todo lo que quiero hacer. Entonces uno, cuando lo analiza, y las personas que nos están acompañando ven con lo que es como su economía doméstica, nos dice: mira, el año que viene voy a tener menos plata,
me aprieto y veo de dónde ahorro. Pero aquí uno se encuentra con una ley de presupuesto que dice, déjeme endeudarme más para gastar más. ¿Funciona igual que la economía de la casa de uno? Cuando voy a recibir menos, entonces gasto menos, o a nivel de presupuesto país hay otro tipo de consideraciones cuando se discuten estas leyes. Mira, la ley de presupuesto, de alguna manera, lo que prevé el ministro Marcel, el Ministerio de Hacienda, es que aumente el gasto público en torno al 3,5% el próximo año. Y para eso, obviamente, no le alcanza con los ingresos fiscales. Y por eso tienen que endeudarse, ¿ya? Que a muchas personas, ¿cierto?, que nos están escuchando muchas veces les pasa que no les alcanza el ingreso mensual y tienen que endeudarse muchas veces con el banco, ¿cierto? Bueno, lo mismo le pasa al fisco. Para crecer el 3,5% en el gasto no le alcanza los ingresos fiscales tributarios. Entonces, para eso el ministro Marcel le propone al Congreso que le apruebe la posibilidad de endeudarse hasta 21.000 millones de dólares, que eso es un monto bastante considerable. Cabe señalar que para este año 2023 el endeudamiento que propuso el ministro Marcel era de 17.000 millones de dólares, ya van 16.000 millones de emisión de deuda, quedan 1.000 millones de emitir y que de todas maneras lo va a hacer de aquí a fin de año. Entonces la cifra es mayor, es 21.000 versus los 17.000 de este año, ¿ya? Y el punto es que eso significa un aumento importante de papeles, de bonos del fisco que van a estar ingresando al mercado financiero. Uh-huh. Y eso de alguna manera redunda en una alza de la tasa de interés, ¿ya? Y esa alza de la tasa de interés de largo plazo también va a repercutir en las tasas de interés de largo plazo del resto de la economía, como por ejemplo los créditos hipotecarios. O sea, eso quiere decir que cuando Chile ahora se sigue endeudando, porque a los países les prestan instituciones internacionales, otros, pero te prestan más caro en el fondo. O sea, si tú tienes más deuda, dicen, ¿sabes qué? Si yo antes creía que tenía tanta probabilidad que usted me pague, yo ya empiezo a dudar que me vaya a pagar todo, entonces tiene un riesgo un poco mayor, entonces le presto, pero le cobro más. Por ahí va. Exactamente. Entonces el hecho de que el fisco quiera emitir 21.000 millones de dólares el próximo año, ahí hay un estudio de la Universidad de San Sebastián que mencionaba de que efectivamente para el aumento del gasto del 3,5% se necesita, y dado la predicción de ingresos, se necesitan alrededor de 15.000 millones de dólares de emisión de deuda. Entonces queda como un colchón, que son como 6.000 millones de dólares, y que ahí el punto está si es que se va a cumplir o no lo estipulado, lo proyectado en ingresos que tiene el fisco. Y al parecer, tal vez no, y se terminan emitiendo los 21.000 millones. O sea, no es necesario que se emitan los 21.000 millones dependiendo cuánto crezcan los ingresos. Pero en una de esas la proyección de ingresos no se va a dar porque el Ministerio de Hacienda proyecta que la economía va a crecer un 2,5% el próximo año. Es muy optimista. Muy optimista. La encuesta expectativa económica del Banco Central, que le pregunta como a 40 economistas, dicen que va a ser un 1,5%. Uh-huh. Entonces, claramente eso te muestra que los ingresos no van a crecer como lo proyecta Hacienda. Entonces, por eso es que el mercado está viendo de que es muy probable que ocupe todo este endeudamiento, que son los 21.000 millones, que es mucha plata. Y eso obviamente aumenta el costo financiero, que es la tasa de interés de largo plazo, y eso repercute, por ejemplo, en la tasa de los créditos hipotecarios. Ya, y también el próximo año tenemos elecciones, porque siguiente la tentación de abrir un poco la billetera también va a estar y ocupar esa plata, contar la deuda la paga otro después, no la paga el que se la gasta durante el año que viene. Efectivamente, y en vista de que Marcel ve de que el panorama de ingresos fiscales está complicado y su famoso pacto fiscal, el tema tributario, no ve cómo cerrarlo, hace unos días atrás propuso hacer un perdonazo tributario, ¿cierto? A quienes se portan mal, y que puedan traer los capitales a Chile, ¿cierto? Eso se ha hecho antes. Eso se hizo en el gobierno de Bachelet II, la reforma de Arena. Que era la ley Super 8 era que te pagaba un 8%, claro, y traías todas las platas que estaban afuera, pero eso es bien excepcional. Porque ahí el riesgo que yo veo en ese tema, sorry que te interrumpa, es que si las personas que tienen plata en el extranjero se acostumbran a que cada cierto tiempo van a venir estas leyes, me espero a que venga la ley siguiente para que voy a cumplir, porque eso es más barato que traerlo por la vía común, que uno tendría que pagar todos los impuestos. Es pague menos, pero tráigalo. Claro, pero fue muy efectivo para recaudar tributo en el corto plazo,
tapar hoyos que se generan de mayores gastos, porque en aquella época ese perdonazo tributario, entre comillas, de traer las plata y tributar un 8%, el gobierno de aquella época pensaba que iban a recaudar entre 250, 300 millones de dólares y llegaron a recaudar 1.500 millones de dólares. O sea, fue muy superior la cifra. Entonces Marcel, dado que ve que está muy entrampado el tema tributario, se le ocurrió esto para obtener recursos de forma rápida, hacer una especie de perdonazo también tributario parecido al que hubo en la reforma del 2014 y hacerlo el próximo año. El tema está que ya el Partido Comunista, el senador Daniel Núñez ya ha señalado de que no está muy de acuerdo con eso. Entonces no sé qué tanto le va a resultar eso en el Congreso. Ahora, pero a propósito de lo mismo, Jorge, en el primer bloque hablábamos de la estabilidad, de tener un país que tenga más o menos las reglas claras, el tema constitucional y la confianza que te genera, ¿no?, el administrador que es el gobierno que tenemos, una vuelta que uno le da. Pero quizá para el tema de la inversión y el tema del crecimiento, de alguna manera estabilizar este bote que está tan movido por las aguas crispadas de la economía, lo que sigue llamando la atención es que se insista en este tema de la reforma tributaria, que haya insistido el ministro, porque, ¿sabes qué? Cada gobierno que asume va con una reforma tributaria. Entonces como que este también fuese un cuento de nunca acabar, porque todos dicen, no, ahora vamos a hacer una reforma que va a durar 20 años, y te dura 4. Llega otro gobierno de otro signo y te la quieren cambiar. Entonces también hay un hito de responsabilidad también de la clase política, de alguna manera, de tampoco generar esa estabilidad que se necesita para que exista crecimiento y para que exista inversión. ¿Es así? Sí, o sea, efectivamente, si tú estás constantemente cambiando los impuestos o subiendo los impuestos, claramente también eso genera incertidumbre, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que antes de hablar de subir impuestos, lo que quería hacer el ministro Marcel y lo que está tratando de hacer en el pacto fiscal, yo creo que tardíamente, es de alguna manera analizar el gasto actual y ver dónde están los programas mal evaluados, y esos programas mal evaluados o modificarlos o cerrarlos derechamente, ¿ya? Y ahí, una vez que tú haces ese trabajo de forma meticulosa, ahí entrar y decir, bueno, necesito tanto recursos adicionales y por eso voy a hacer una reforma tributaria. Pero no partir primero diciendo quiero más ingresos, teniendo el mismo gasto. Y ya hemos visto que ayer el Contralor en el Congreso dijo que hay una cantidad de recursos que se están malgastando, que las evaluaciones son deficientes, que hay problemas, ¿cierto?, en la rendición de esos gastos. Entonces, claramente tenemos que partir primero por eso y después exigirle a la sociedad que se meta la mano al bolsillo y de alguna manera aporte a financiar el gasto público. Pero primero tenemos que ver que el Estado se preocupe internamente de modernizarse y también, por otro lado, de eficientar el gasto público. Sí, pues, y todo este tema de deuda, de incerteza y cosas, varias personas han mencionado que puede terminar afectando lo que es la evaluación crediticia, este tema del tercer A, triple A, B, que aprovechemos de explicar a las personas qué significan ese tipo de siglas. Pero ¿qué pasaría si baja? Porque ya bajó para Codelco, bajó hace algún tiempo atrás. Si bajase para el Estado de Chile ya no es A, pasa a ser B. ¿Qué significa eso? Claro, o sea, lo que significa que estas entidades crediticias van calificando desde A y van bajando en las letras del abecedario, ¿cierto? Uh-huh. Y a medida que van bajando la letra del abecedario, de alguna manera significa que el país es más riesgoso. Y al bajar por la letra del abecedario y indicar que el país es más riesgoso, significa al final que el Estado, al endeudarse, se endeuda a un costo mayor, ¿ya? A una tasa de interés mayor. Y ese costo, esa tasa de interés mayor, repercute también en el resto de la economía, que también se financia a una tasa de interés mayor. De acuerdo. ¿Y qué pasa ahí con la renta fija? Porque todos estos bonos del Estado que vienen de hace años atrás, si te bajan a nivel de evaluación crediticia, valen menos. Efectivamente, valen menos
y de alguna manera eso repercute en el resto de la economía. Y en los fondos de pensiones. Porque te quería llevar, hemos visto noticias de cuánto han dado los multifondos, sobre todo los más conservadores, el D y el E, que uno supondría que son los más estables, que no debiesen tener variaciones muy grandes, que han tenido unas bajas lamentablemente altas. ¿Incide también por eso? Efectivamente, o sea, el hecho de que el fisco se endeude más aumenta el costo, cierto endeudamiento a nivel general de la economía. Por eso es que hay mucha preocupación hoy día en el mercado financiero. Uno habla con la gente del mercado financiero y hay mucha preocupación de este exceso de deuda que va a emitir el fisco el próximo año con este límite de 21.000 millones, que de alguna manera sube el costo, la tasa de interés. Y por otro lado, tú ves que el riesgo país en el último tiempo ha estado aumentando. Ya, o sea, hoy día hay una nota en un medio de comunicación escrito que muestra que el riesgo país ha estado aumentando en los últimos 3 meses en nuestro país, que yo creo que en parte está asociado a la incertidumbre, que está muy líquido el resultado de la votación de la constituyente de diciembre, el 17 de diciembre, ¿ya? Entonces, el hecho de que aumenta el costo de endeudamiento porque el fisco se endeuda más y aumenta, por otro lado, el riesgo país también, ¿ya? Todo eso redunda en un mayor costo de la deuda del resto de la economía. Entonces, obviamente no es nada positivo. Y eso, para ir a tu punto, repercute en que baje el valor de los fondos de pensiones que son los menos riesgosos, que son el E, por ejemplo, que invierte en bonos, porque los bonos valen menos. Y eso obviamente merma la rentabilidad de esos fondos de pensiones. ¿Y eso se puede recuperar más o menos rápido? Porque una persona que está próxima a pensionarse, que tiene su plata en el fondo y ve estas pérdidas que han ocurrido por toda esta situación de desconfianza en la economía, de que el fisco de forma poco responsable se endeuda más y le repercute. Esa persona debiese esperar algún repunte en algún momento, porque sabemos que los fondos tarde o temprano vuelven. El tema está que ese tarde o temprano pueden ser en 6 meses más o pueden ser en 2 años más, y el saberlo o intuirlo es relevante para la toma de decisiones. O no hay cómo saberlo como ciencia cierta. Es complejo, o sea, con el panorama y el manejo económico que tiene este gobierno, no es muy positivo el panorama hacia adelante, ¿ya? Entonces, claro, uno podría pensar mejor pensionarse pronto, ¿te fijas? Porque los bonos podrían seguir bajando de valor, o sea, los fondos de pensiones podrían seguir bajando de valor. Por eso es importante que el ministro Marcel de alguna manera tenga un manejo correcto del presupuesto público, que no lo endeude tanto, ¿ya? Para quitarle presión a ese mayor alza del costo del endeudamiento. Sí, porque es importante, Eugenio, que por lo que estamos viendo que la renta fija, que son los fondos más conservadores, afectados sobre todo por lo que es la deuda fiscal, lo que es la bolsa y otros afectados por lo que es la incertidumbre. Entonces, si le vamos a pedir a un sistema que nos ayude con la rentabilidad, veamos también qué está haciendo el fisco y qué estamos haciendo todos para efecto que eso ocurra, porque después decirle, mira, la rentabilidad que tuvieron es re fácil, pero ¿y qué pasó antes? Sí, es un tema. A ver, yo creo que si uno empieza a buscar algo que realmente esté estable hoy día, es muy complejo. Sí, es súper complejo. O sea, para serte sincero, tanto la renta fija como la renta variable en la bolsa han estado rentando bastante mal. Ya, o sea, la bolsa, como les mencioné, llegó a estar en 6.500 y ahora está en 5.600 puntos. Bajó bastante en un par de 4 meses. Claro. Por otro lado, la renta fija, los últimos meses ha estado rentando mal porque han subido las tasas de interés, ¿ya? Por la incertidumbre, tanto también con la incertidumbre afuera, ¿cierto? Por el manejo de la política monetaria en Estados Unidos, que también ha repercutido internamente. Entonces, por ambos lados, no es muy positivo el panorama en términos financieros para la rentabilidad tanto de la renta fija como de la renta variable, lo que hemos estado viendo el último tiempo. Sí, pues yo me acuerdo que también ha habido la idea de crear un fondo F, que en el fondo es algo parecido a tomar la plata y llevarla como a depósitos a plazo en el fondo. Que pasa, escenarios como el actual podrían haber sido una mala idea. Ahora, el tema está que eso es viendo el partido de fútbol con el diario el lunes. O sea, sí, claro. Porque si no, uno dice, perdiste toda la posibilidad de haber crecido antes. Pero crear algo, porque hoy en día existe, recordemos a los que nos están acompañando, las personas un año antes de pensionarse pueden pedir que su plata vaya a una cuenta corriente que no tiene variaciones, se mantenga. Poca gente lo usa, yo creo que es porque se conoce poco. Este fondo F que se ha planteado es no tener variación de ningún tipo,
Pero hoy en día esa posibilidad no existe. Cuando todos los fondos bajan, ¿dónde te resguardas? No es fácil. Exacto, sí. efectivamente. Y por eso que lo ideal para que el sistema financiero vuelva a rentar, o sea, que la bolsa crezca y de alguna manera eso se traspase, ¿cierto?, a una mayor rentabilidad de los fondos de pensiones, es la certidumbre que se tiene que generar política hacia adelante. Y por eso que yo creo que hay que cerrar este tema constitucional en diciembre. Déjame, mira, al regreso yo quiero invitar a Jorge a que abordemos otro tema, porque ayer, el viernes pasado, en el Diario Financiero, si mal no recuerdo, la página 10, incluso, hay un largo detalle respecto de los desafíos que tiene el Ministerio del Trabajo, entre otras cosas, temas que hemos estado conversando. El tema de las pensiones, el tema de de combatir derechamente el desempleo, que es una de las cosas que más le preocupa a la gente. Así que te voy a invitar a que conversemos eso al regreso de la siguiente pausa. Antes quiero contarte que AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales en Chile. Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.ach.cl. Y para los que les gusta vivir disfrutando la vida, por supuesto, en Los Héroes siempre cuentas con panoramas como entradas al cine a solo 2.490 pesos, parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Marcamos la pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida, te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Panamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, como todos los días domingos a esta hora por la 92.1. No se les olvide, también estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos con Jorge Germán, economista, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Quedó dando vuelta, yo lo planteé, que una de las cosas que me quedó dando vuelta, Jorge, es esto que salió el día viernes recién pasado, respecto de los desafíos que tiene el ministerio. Y ha salido en los últimos días también respecto de cuáles son los nudos en los cuales se encuentra atrapado la reforma de pensiones. Que la ministra Jara lo identifica básicamente en el tema de la distribución del 6%, la eliminación de las AFP y había otro aspecto el otro aspecto que era la PGU, exactamente, la PGU. ¿Son esos tres? ¿Son solo esos tres? ¿O te parece que la cosa es mucho más compleja? No, el tema es más complejo que esos tres porque también hay una idea de reorganizar la industria del sistema de AFP, ¿ya?
Y claramente también eso, claro, ha quedado un poco al lado porque la atención se la ha llevado el aumento, ¿cierto?, del 10 al 16%. ¿Y quién se va a hacer cargo de ese 6%? Y si ese 6% va a ser completamente un sistema de reparto o va a ser completamente sistema de capitalización individual que va a ir a la cuenta individual de cada persona. Entonces la discusión política se ha cernido sobre ese 6%, ¿ya? También cuánto aumentar la PGU, que es un aumento instantáneo, ¿cierto?, de las pensiones de las personas, pero se ha dejado de lado también, y yo creo que también es relevante, esta reorganización industrial, en el sentido si vamos a crear una AFP estatal, si es que la AFP hoy día van a dividir su funcionalidad, en el sentido de que va a haber un organismo recaudador y administrador de estos recursos, y por otro lado se va a abrir al resto del sistema financiero el invertir los fondos de pensiones, que no solamente sean la AFP, que puedan ser la AGF u otros fondos de inversión, otros actores del sistema financiero, ¿ya? Que también eso redunda en la rentabilidad de los fondos hacia futuro. Entonces, claro, se ha ido la lógica hacia la recaudación, pero también tenemos que fijarnos en la rentabilidad hacia futuro. Y esa rentabilidad hacia futuro es muy importante, cómo va a ser la orgánica de esta industria del sistema de la AFP, si va a seguir igual, si se va a modificar. Entonces también hay que tomar en cuenta esos aspectos. Sí, y en base a lo que hablábamos hace un par de minutos atrás, esta incertidumbre, esta falta de que se vuelva a invertir con reglas claras, es el momento para seguir discutiendo y teniendo como prioridad número uno una reforma que te cambie el sistema completo, o es algo que tampoco ayuda a la generación de empleo y que tampoco ayuda a que tengamos mayor inversión, porque claramente para la persona que va a hacer un emprendimiento, una de las cosas que tiene que saber es su costo de contratación. Dentro de su costo de contratación es cuánto va a tener que pagar. ¿Ayuda o no ayuda a recuperar el empleo, mantenerlo como prioridad número uno? Mira, yo creo que tanto cambio de un sistema previsional que busca la reforma, yo creo que en el momento actual no es tan aconsejable por la incertidumbre que estamos viviendo, y yo creo que hay que solucionar esto y dividir el proyecto de ley y abocarse a aumentar la PGU, ¿cierto?, para aumentar las pensiones de las personas hoy día, de los pensionados hoy día, y por otro lado aumentar la tasa de cotización de un 10 a un 16% y de alguna manera dividir eso en términos salomónicos, tal vez 3% para cuenta individual y 3% para reparto, para mejorar las pensiones de las personas pero a futuro. ¿Tú harías reparto hoy día con las cotizaciones individuales? Porque esa discusión la vimos en su momento, pero la vimos antes de la PGU, era la propuesta nuestra. Era el propuesto del presidente Piñera. Exactamente, sí, claro. Pero ¿la PGU no te cambia ese escenario o tú seguirías destinando algo a reparto por esa vía? No, yo creo que por un lado la solución es subir la PGU y por otro lado que el 6% se vaya a la capitalización individual completa de las personas. Yo creo que ese es el mejor camino. Pero como estamos hoy día en el Congreso en que no llegan a acuerdo, y es importante aumentar la tasa de cotización porque hoy día la gente se muere a una mayor edad, ¿cierto? Hay una mayor longevidad de la población. Entonces es importante aumentar la tasa de cotización de un día a un 16%. Y como no hay de alguna manera acuerdo, bueno, hay que ver ahí algo salomónico como fue lo que ocurrió con la reforma previsional en Piñera 2, ¿cierto? Que pasó al Senado en que quedó un 3 para capitalización individual y un 3 para el sistema de reparto. No es lo ideal, creo yo. Yo creo que lo ideal es que el 6% vaya a capitalización individual y el Estado se haga cargo a través de la PGU. Pero tenemos que aumentar la tasa de cotización y tenemos que avanzar en eso, y lo que hemos visto es que nos hemos llevado 3 gobiernos peleando esto y de alguna manera los políticos tienen que ponerse de acuerdo y resolverlo. Sí, ahora, el tema PGU, discutirlo por separado depende solamente del Ejecutivo porque es iniciativa exclusiva. O sea, el único que puede proponer, discutamos por separado PGU el gobierno, y no lo ha querido hacer. Lo sigue manteniendo dentro del mismo paquete. Veamos qué pasa en las próximas semanas. Ahora, respecto de empleo, ¿qué puede hacer la autoridad para incentivar el empleo? Aparte del tema de la certidumbre,
pero hay herramientas que se utilizaban antes. ¿Sería útil, por ejemplo, mantener un IFE laboral o mantener los subsidios a la contratación que se han ido cortando? De hecho, en el presupuesto nuevo no vienen, o el impacto de eso no sería tan alto. Mira, yo creo que, por ejemplo, por el lado del Ministerio de Obras Públicas, hasta el momento han estado parados todos los programas de concesiones. Lleva 1 año y medio este gobierno en que el programa de concesión ha estado parado y eso genera inversión. Ha sido tremendo eso, ¿eh? Tremendo, la cantidad de empresas dedicadas al rubro, precisamente del asfaltado, pavimentación, construcción de carreteras, que son desastrosas, han quebrado una cantidad de empresas increíble en esos rubros. Efectivamente, siempre los gobiernos cuando cambian, revisan el plan de concesiones, se toman un par de meses y lo retoman, como pasó en el gobierno de Piñera II y los gobiernos pasados. Pero en este gobierno, recién en septiembre, pusieron en tabla el primer proyecto de concesión. O sea, se demoraron más de 1 año y medio en sacar adelante el primer proyecto de concesión. Y eso yo creo que fue demasiado demoroso, porque obviamente el proceso de licitación toma tiempo, y de ahí a que la empresa haga el plan de ingeniería toma otro tiempo, y de ahí a ponerse a construir y generar empleo toma otro tiempo más. Y nos hemos demorado 1 año y medio. Entonces yo creo que todo el plan de concesiones debería acelerarse de alguna manera porque eso genera empleo, ¿ya? Y por otro lado, el gobierno lo que tiene que dar es más certidumbre para que haya más inversión y eso genere más empleo. Yo creo que estos planes como IFE laboral, de alguna manera, es pan para hoy y hambre para mañana, puede ayudar en el corto plazo, pero lo ideal es generar una política pública que cree empleo en el mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que la ministra del Trabajo va en sentido contrario, porque aumenta el salario mínimo, ¿cierto? Hoy día el salario mínimo ya está en 500.000 pesos. Por otro lado, propone rebajar la jornada laboral desde 45 a 40 horas. No, que eso ya es ley. Eso ya es ley, sí. pero por eso digo que va en sentido contrario, sí. ¿Ya? Entonces, bueno, también ha estado rondando el tema de la negociación ramal, ¿cierto? Que el Partido Comunista ha estado señalando que es un compromiso del gobierno y que tiene que hacerse cargo de eso. Entonces yo creo que la agenda laboral del Ministerio del Trabajo, yo creo que ha ido en sentido contrario de la creación de empleo y de alguna manera yo creo que hay que darle tranquilidad al mercado laboral, a las empresas de que de alguna manera vamos a seguir en el entorno actual y no se van a seguir viendo reformas nuevas, como por ejemplo esto que se ha estado proponiendo por parte del Partido Comunista de hacer la negociación ramal, ¿cierto? Sí, que yo creo que no tienen los votos, así que por suerte, porque eso sí que también te complicaría mucho lo que es la contratación y lo que es el emprendimiento el día de mañana. Ahora, esta agenda antiempleo que tiene el Ministerio del Trabajo hoy día, si tú tuvieses que tomar las decisiones, ¿qué pondrías dentro de las prioridades para efecto de ayudar a que haya mayor empleo y no mantener esta agenda que no ayuda para eso? Bueno, ahí en cierto sentido, claro, se podría ayudar a la contratación de las pymes con algún subsidio al empleo, ¿ya? Hoy día existe el subsidio al empleo a la mujer, el subsidio al empleo al joven. Se podría retomar algo como con un subsidio al empleo en términos generales para las pymes que están más alicaídas y que les cuesta más contratar trabajadores en el corto plazo. Pero te insisto, yo creo que lo importante es generar certidumbre para que se invierta más, que el Ministerio de Obras Públicas acelere su plan de concesiones, ¿ya? Y en ese sentido, eso genera un aumento del empleo que perdure en el tiempo. No, y el tema concesiones, otro tema que también ha estado en las noticias de los últimos días, es ya, ok, se autoriza, pero la cantidad de permisos que tienes que sacar hasta que tienes todos los permisos listos para empezar a funcionar, es harto tiempo. O sea, la cantidad de meses o años que puede demorar un proyecto hasta tener toda la permisología completa que le permite empezar ya a hacer un movimiento, el primer movimiento de tierra, es para largo. O sea, desde que comienza un proyecto hasta que ya se está ejecutando, son varios años, probablemente no sea en este gobierno, si es que empezasen hoy día con alguna concesión que quisiesen realizar a futuro. Claro, efectivamente, eso es toda la burocracia estatal que hace que los proyectos de inversión
tomen tiempo en llevarse a cabo y en eso el presidente Boric en la última cena anual de la SOFOFA de alguna manera señaló de que quería mejorar aquello. También el ministro Grau de Economía también mencionó que tienen y están preparando un proyecto de ley que la idea es bajar el tema de la presiología, la burocracia estatal. El punto está que estos cuellos de botella muchas veces se generan en la evaluación ambiental, ¿ya? Y ahí ya vimos que en el gobierno pasado el Ministerio de Economía trató de incorporar un proyecto de ley al respecto, pero siempre tiene el rechazo de los medioambientalistas que ven que se está de alguna manera pasando a llevar el medio ambiente al hacer estas evaluaciones más rápido. Entonces ahí hay un tema que es cómo balancear esto. Claro, porque que no es fácil. Porque tampoco puedes dejar sacrificar el medio ambiente por el crecimiento. O sea, tienes que hacerlo compatible y cuidar una cosa y la otra y no irte a ninguno de los dos extremos porque si no se te producen estos cuellos de botella que tenemos hoy día. Claro, y tú ves, por ejemplo, este proyecto de inversión en el norte, en Higuera, de hierro, ¿sí? La producción de hierro, que se llama, ¿cómo se llama el...? Se me fue el nombre ahora, pero sabemos, el que ha estado en boga, acordémonos de las noticias y el... Yo lo voy a buscar. Ese proyecto, lo voy a buscar. Ese proyecto de inversión de una mina de hierro, ¿cierto?, en la comuna de Higuera, que lleva mucho tiempo, ¿ya? Y se ha judicializado, ha llegado hasta la Corte Suprema, vuelve, qué sé yo. Y claro, obviamente no da mucho incentivo. No, y eso súmale también otro tema que hay en la construcción, que es otro mercado que está bien alicaído, permisos que ya estaban vigentes y que te los revocan. Y entonces al final uno no sabe cuándo empezar a invertir, porque si te dejan a la mitad una obra, es una cantidad de plata invertida que no te la devuelve nadie. No, está complicado el tema de permisos. O sea, ahí hay que tratar de buscar... Andes Iron. Sí. Andes Iron. Ese proyecto de Andes Iron, que lleva tanto tiempo, ¿cierto?, tratando de sacarlo adelante y se ha judicializado por el tema medioambiental. Entonces, claramente no genera mucha certidumbre para el inversionista. Entonces, por eso es que hay que hacer una revisión de cómo es el proceso de evaluación ambiental, porque ahí hay una piedra de tope muy importante. Sí, y lo que también es llamativo ahí, cuando tú vas a hablar con las personas en los locales donde se van a hacer los proyectos, habitualmente están a favor, si las personas que están en contra no viven en los lugares, viven en otras partes. Entonces, como que hay intereses distintos ahí. Porque la persona que vive ahí sabe que eso le lleva empleo, que eso le lleva a generación de una serie de movimientos que es bueno para el lugar. Pero bueno, son todas las discusiones que ocurren con este tema. ¿Avanzar con Sala Cuna también ayudaría para el empleo? Sí, pues claramente avanzar en Sala Cuna ayudaría a que la mujer se reintegre más rápidamente al mercado laboral. No hay que olvidar que los más afectados después de la pandemia fueron las mujeres, ¿ya? La empleabilidad de los hombres se recuperó, pero la empleabilidad de las mujeres no, y todavía siguen rezagadas. Y yo creo que efectivamente la Sala Cuna Universal, que es un proyecto que quedó ahí en carpeta en el gobierno pasado y está en segundo trámite en el Congreso, ¿cierto? Yo creo que ayudaría bastante. Ahí la piedra de tope siempre ha sido el monto que va a financiar el Estado de Sala Cuna, sí. ¿Ya? Yo creo que hay conciencia transversal política que hay que avanzar en la Sala Cuna Universal. Hoy día, ¿cierto?, tiene este límite de las 20 trabajadoras, ¿cierto? Que sobre 20 trabajadoras las empresas se ven obligadas a dar Sala Cuna. Bajo las 20 trabajadoras no se ve obligado. Yo creo que es una discriminación y efectivamente yo creo que es un tema que hay que avanzar, sobre todo en este gobierno que se ha declarado feminista. Y ya llevamos 2 años y el proyecto de ley está parado. Sí, parece que el feminismo ahí es más declarativo que en los hechos. Pero parece, por lo que recuerdo, en el texto constitucional viene el tema de la Sala Cuna, así que es otro de los... Es un avance... Es un avance en ese sentido si se llega a aprobar. Déjame contarle algo muy importante. AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile. Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Con esto y estas cosas rápidas del mundo de las comunicaciones, se nos fue el programa. Sí, nos fue el programa. Así, no más. Así que Jorge Germán, gracias por acompañarnos hoy, por aclararnos muchas cosas que están ahí dando vuelta, por poner la pelota contra el piso, que es una cosa que de repente de vez en cuando a tiro de cañón del fin de año siempre es buena sola. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde sus casas. Sí, pues gracias Jorge por acompañarnos hoy y usted cuídese y nos estamos viendo en 7 días más. Exactamente, que la vean muy bien. Gracias.